Y se dice allí en el texto que Dios hizo que el corazón del faraón se cerrara, se obstinara. Entonces luego cuando uno ve el Evangelio, en cambio dice, pues Dios no hace que los corazones se cierren. Dios no hace que mi corazón se obstine en el mal camino. Por supuesto que no. Más bien Él me está llamando al bien. Él es el camino. Más bien Él es la verdad. Él es la vida. Él es amor. Él es misericordia. ¿Cómo es posible que entonces en el Antiguo Testamento se diga que Dios hizo que el corazón del faraón se obstine? Porque, atención a esto. Dice Erika Gloria, ¿por qué el Antiguo Testamento nos presenta un Dios vengativo que destruye ciudades enteras y el Nuevo Testamento nos presenta un Dios de amor? Atención a esto, a ver, atención a esto. Tienen que intentar captar bien, digamos, hasta cada palabrita que voy a ir diciendo, porque no es una cuestión sencilla, ¿ya? Para entender esto, uno tiene que primero captar que la Sagrada Escritura tiene géneros literarios. Esos géneros literarios están basados evidentemente en la forma de concepción de la vida, de la historia, de ese momento particular de la historia, disculpen que redunde, del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, los judíos, por ejemplo, vamos a pensar en un escritor sagrado. Él quiere plasmar de manera escrita, por medio de un género literario, un acontecimiento histórico, real, vivo, palabra de Dios, digamos así, para nosotros ya entendido así, y lo escribe. Y para esto, pues entonces a Dios, en este tiempo de la historia, según la concepción de la realidad y de Dios que tenía el judío de ese momento que iba a escribir, entonces plasma también la escritura. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes en el libro del Éxodo? Por ahí me van confirmando ya si se acuerdan o no. En el libro del Éxodo sucede que repetidas veces se le atribuye la obstinación del corazón del faraón a Dios. Y se dice allí en el texto que Dios hizo que el corazón del faraón se cerrara, se obstinara. Entonces luego cuando uno ve el Evangelio, en cambio dice, pues Dios no hace que los corazones se cierren. Dios no hace que mi corazón se obstine en el mal camino. Por supuesto que no. Más bien Él me está llamando al bien. Él es el camino. Más bien Él es la verdad. Él es la vida. Él es amor. Él es misericordia. ¿Cómo es posible que entonces en el Antiguo Testamento se diga que Dios hizo que el corazón del faraón se obstine? Porque, atención a esto. El Antiguo Testamento, por supuesto que es palabra de Dios, pero es una palabra de Dios que se ha ido comunicando progresiva y pedagógicamente al pueblo de Israel hasta llegar a la plenitud con Jesucristo. Si es que el Antiguo Testamento fuese ya completamente pleno, no hubiésemos necesitado evangelio. No necesitamos palabra de Dios del Nuevo Testamento. La necesitamos porque justamente Jesucristo vino a dar claridad, vino a dar plenitud, perfección a eso que el antiguo judío, el antiguo escritor, que plasmó evidentemente por obra del Espíritu Santo que le iba inspirando, ¿no? Que plasmaba esto y sin embargo todavía circunscrito, limitado por la conciencia, por la moralidad, por la concepción que tenía de la realidad en su estado vital, ¿no? En lo que él vivía en su contexto. En cambio, con Jesucristo, Él nos viene a revelar todo clarísimo, total. Eso que en el Antiguo Testamento se nos presenta como oscuro, como penumbra, ¿cómo lo entendemos? Por ejemplo, en el caso de atribuir a Dios la obstinación del corazón de un faraón, es porque en el Antiguo Testamento, en esa etapa de la historia, se creía, atención a esto, se creía que Dios era la fuente del bien y del mal. Y le atribuían a Dios todo lo bueno y también todo lo malo. Por ello, si es que yo me enfermaba, era por castigo de Dios, porque seguramente yo algo malo tuve que haber hecho.
Con Jesucristo entonces esto se viene a revelar, se viene por fin a aclarar. Esta concepción que tenía en el Antiguo Testamento todavía en penumbra, aunque estaba inspirada por el Espíritu Santo, pero que necesitaba de la humanidad de este escritor para plasmarlo, entonces capta la idea, capta la inspiración. Ojo a esto, que inspiración no significa que la persona deja de ser quien es, sino que inspira, es decir, que nace del Espíritu para plasmar allí palabra de Dios que va a ser entendida solamente en el contexto de toda la demás palabra de Dios. Nunca la Sagrada Escritura se lee un texto por el texto mismo y se olvida de los demás. Para leer bien la Sagrada Escritura uno tiene que leerla en conjunto, ¿no? Entonces, este Espíritu Santo necesitaba de esta humanidad nuestra, pero esa humanidad estaba todavía pues limitada por ciertas cosas, que entonces, según la concepción de este momento, atribuían a Dios que de él procedía lo bueno y lo malo. Con Cristo queda esto clarísimo. Solo viene lo bueno de Dios y las cosas malas más bien vienen por nuestras culpas, vienen por el pecado, vienen por el demonio, viene sencillamente por la maldad. Y el ser humano se vuelve autor de esta maldad a través del pecado. Es el libre albedrío, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, antes del destierro, los escritos antes del destierro, pues presentaban a Dios como un Dios entre muchos dioses. Un Dios entre muchos dioses. Decían, este Dios, el nuestro, Yahvé, Sebaot, es el más grande de todos. Si uno lee algunos salmos, por ejemplo, allí se menciona al Dios de los dioses, al Señor de los señores. Es decir, que tenía la concepción de que habían más dioses, pero que nuestro Dios era el más grande. Y esto evidentemente no es así. Ya luego en la revelación, por ejemplo, con el profeta Isaías, después del destierro, después del capítulo 50 del profeta Isaías, 40 hasta 55 más o menos, ¿no? Que ya están en el destierro, entonces allí aflora esta verdad mucho más clara. Y ya el profeta, también el profeta Amós, llega a decirlo, ¿no? ¿Qué llegan a decir? Que no existen los otros dioses, que son dioses falsos. Pero eso no se entendía antes. Se creía que habían más dioses y que Dios, Yahvé, era el más grande de todos. Luego se entendió de que esos dioses eran falsos y que solamente existía un Dios. Pero ya con San Pablo podemos llegar a decir que todos esos dioses realmente son demonios y que existe un solo Dios y los otros que se hacen pasar por dioses son demonios. ¿Se entiende? Entonces hay una revelación que es pedagógica, progresiva y gradual. Y por ello, si en algún momento se le atribuye a Dios la maldad, es por la concepción que se tiene en ese momento. Y si es que Dios entonces mató a mis enemigos, fue conmigo y degolló a ellos, pues es porque se le atribuía a Dios esto, ¿no? ¿Se entiende? Entonces es una cuestión allí, no tan fácil, ¿no? Para eso uno tiene que estudiar un poquito lo que es la antropología, tiene que estudiar los géneros literarios también para darse cuenta que cuando se le atribuye a Dios ciertas cosas, pues se está plasmando allí no solamente un hecho histórico de una guerra de la cual venció, digamos, el pueblo de Israel, sino que también está plasmándose allí una concepción vital del contexto de ese momento, ¿no? Bien, disculpen, que quizá es un poco complicado o quizá para algunos les resulta fácil. Digo que a veces es complicado porque muchas personas suelen allí patinar, decimos, ¿no? Como que a veces es un poco confuso, ¿no? Bien.